esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Del neoliberalismo a la universidad global, a cargo de Carlos Alberto Torres, doctor en Educación Internacional y Desarrollo por la Universidad de Stanford y director del Instituto Paulo Freire en la Universidad de California, Estados Unidos. Presenta esta conferencia la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora María Catalina Nosiglia. Les contamos y les recordamos a todos los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programasiglo21.rec.uba.ar. Recuerden que allí luego podrán bajar el video de esta conferencia y de todas las actividades que se han realizado. Un honor y estoy muy agradecida que Carlos, porque lo conozco hace mucho tiempo, no porque él me conozca tanto a mí como que todas aquellas que hemos transitado las aulas de la educación. Carlos es un texto y una persona de lectura obligada, y más yo que me dedico al área de las políticas educativas. Así que hace mucho tiempo que lo sigo. Fui alumna de él, y por supuesto no debe acordarse de tantos cursos que dio en la Argentina. Marilina también estaba recordando que Edith lo llevó a dar un curso de tecnología educativa. Así que presentar a alguien que para uno es conocido porque fue profesor o porque leyó muchos de sus escritos tiene un sentido diferente. Y bueno, les dije que estaba muy agradecida porque él vino a dar un curso en el marco de un posgrado en la Universidad de 3 de Febrero, y gracias a la colaboración de Norberto, con quien siempre colaboramos, yo lo ayudo también a él para consolidar los campos de investigación que está desarrollando en la universidad, porque yo creo en la cooperación entre las universidades públicas para consolidar los distintos campos de educación. Y trabaja mucho sobre educación comparada, otro de tus amores en la investigación. Y bueno, tuvimos la oportunidad de seguir siendo el presidente de la Sociedad Internacional de Educación Comparada. Hace poco un congreso que tuvimos también el honor de que se hiciera en la UBA y colaborar para que estas sociedades puedan mantenerse. Y por eso le agradezco mucho que en el tiempito libre que tuvo en el marco de estas actividades accediera a participar de nuestro programa, que también es un programa que se extiende a los intereses de nuestra propia universidad, pero del conjunto de las universidades nacionales. Se está transformando en una marca y en un espacio de intercambio, al menos de manera presencial para los que vienen y de manera virtual, como ya escuchaste, porque le decía a Carlos que nosotros privilegiamos en nuestra tarea académica la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que nuestras actividades tienen que ser modélicas en ese sentido. Así que tenemos la suerte de contar con este espacio y con esta transmisión presencial en tiempo real y diferida. Y todas estas cuestiones hacen que esté especialmente agradecida. Y en términos de lo formal, tengo que decir que Carlos Alberto Torres es licenciado y profesor en Sociología y tiene muchísimas actividades de posgrado hechas por él mismo, como ser magíster en Ciencias Políticas por Flaxo, magíster y doctor en Educación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Stanford. Sus áreas de investigación, como anticipé en mi presentación, son la educación comparada a nivel internacional, la sociología política de la educación superior y de adultos, y los impactos de la globalización en los procesos educativos. Actualmente se desempeña como profesor y director del Instituto Paulo Freire en la Universidad de California. Nos estaba contando al doctor Reggie que está por hacer un trabajo compilado de estudios sobre Freire, que es otra de sus áreas de investigación más importantes, y preside el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Tiene una amplísima experiencia como docente en Argentina,
por suerte es argentino y habla perfectamente español, eso hace que sea más fácil nuestra comunicación e intercambio con él. Canadá, Estados Unidos, Portugal y Dinamarca, entre otros. Anteriormente se desempeñó como director del Centro Latinoamericano de la Universidad de California en Los Ángeles, fue presidente de la Sociedad Internacional de Investigación en Sociología y de la Educación. Por supuesto escribió muchísimos libros, sería muy extenso nombrar alguno de ellos, y bueno, espero que la disfrutemos y que puedas hacer aportes a nuestra reflexión desde nuestra universidad hacia el conjunto del sistema de educación superior y pensando en este siglo XXI que nos está pasando rápido y no queremos que nos pase sin pensar alguna propuesta para nuestra universidad. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Nosiglia, por su generosa presentación. Es para mí un honor regresar a mi ciudad natal, de la cual fui expulsado con la cosecha de la dictadura del 76, sin saber que no regresaría nunca a trabajar en mi propio país. Y además debo decirles que jamás se me ocurrió que iba a terminar enseñando en inglés en una universidad de distinción en los Estados Unidos, con las contradicciones que uno puede tener. En un libro que acabo de terminar hace poco y que lo publiqué el año pasado, que me tomó unos 30 años de investigación, que se llama First Freire, Early Writings on Social Justice Education, yo hice una lectura sistemática de cómo Freire crea su pensamiento, y cuando termino mi libro me doy cuenta de que para Freire el exilio fue decisivo, como para tantos otros. Es cierto que hay gente que queda exilada dentro de su propio país, dadas las circunstancias, pero también cuando uno sale encuentra una manera de ver el mundo diferente. Y Freire concluye, y yo me uno a él, que el principal descubrimiento de su exilio fue darse cuenta que las certezas que tenían ya no eran tan ciertas. Y yo creo que es importante porque él lo dice muy a menudo. Yo me sumo también a este pensamiento de que uno cuando se va se acerca, y el poder acercarse a la distancia ofrece una perspectiva diferente. Lo que yo voy a hacer hoy, espero en unos 40 minutos, ¿sí? Cuento con su paciencia, es presentarles en unas 13 láminas algunas ideas que yo he ido escribiendo en los últimos 8 o 9 años. La primera lámina va a mostrar lo que yo llamaría las distintas caras de la globalización. Las siguientes láminas van a presentar 7 hipótesis, si ustedes quieren, o tesis, que yo tengo con respecto al impacto del neoliberalismo, que ha sido documentado, escrito en libros, artículos. Es muy divertido porque yo empecé con estas 7 tesis, pero luego me di cuenta que eran insuficientes. Entonces aumenté, llegué a 18 tesis, pero como uno en 40 minutos nunca puede presentar 18 tesis, presentaba 7 tesis. Un amigo mío que me escuchó 2 veces me dijo: Carlos, la próxima vez empezá de la tesis 18 para que podamos ver cuántas tesis tenés, porque a esta altura parece usted el profesor Fisch, un famoso filósofo, él es un especialista en filosofía alemana, que cada vez que presentaba sus tesis eran todas nuevas, porque nunca repetía sus propias tesis. Bueno, en el fondo yo ya escribí las 18 tesis, hice un análisis gramsciano del neoliberalismo, y Routledge decidió tomar un libro, dos números que yo hice de una revista especializada en sociología de educación, y lo consolidó en un libro, está por salir, que es sobre el nuevo sentido común, que es mi primera tesis, el nuevo sentido común del neoliberalismo. Y la parte final voy a provocarlos con una confrontación entre la universidad global y la universidad nacional, para ver cómo la sienten. Y voy a concluir con 1 o 2 frases sobre una de las responsabilidades que, en mi opinión, la universidad pública en general no está cumpliendo, que es repensar la cuestión del ciudadano global. Porque si tenemos universidades globales, habría que pensar en ciudadanos globales. Con este preámbulo, les presento lo que yo considero son las 8 caras de la globalización. En un contexto como este, en pocos minutos, las caras son estas. Primero, la dominante, la globalización neoliberal, o que en inglés se llamaría top-down, es una globalización a partir del impacto de las élites
y la presencia de corporaciones que junto con organismos multilaterales y bilaterales, y sin duda alguna la colaboración de un conjunto de gobiernos, han creado un modelo hegemónico que es simultáneamente un modelo de economía política y un modelo cultural. Mi impresión, y este país ha sido clave para mostrar esto, el neoliberalismo como política económica ha fracasado. Nosotros tenemos el privilegio lamentable de que el neoliberalismo se inventa en América Latina, o se practica si ustedes quieren, porque los argumentos vienen del mundo central, luego impacta en el mundo con la presencia especialmente de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc., en la década de los 80. A mí me toca, es algo interesante, me toca llegar a Estados Unidos cuando Carter está siendo desplazado, y Carter había sido, con todas las limitaciones que tenía, el defensor de los derechos humanos y castigó brutalmente a las dictaduras latinoamericanas con ese modelo. En parte por eso fracasó. Pero lo que hace Reagan, al cual se consideró siempre un neoconservador, es mostrarnos que este modelo tiene dos caras como una moneda. El neoconservadorismo por un lado y el neoliberalismo por el otro. Entonces crea un modelo de economía política altamente neoliberal que comienza a expandirse en el mundo entero. Pero lo interesante es que cuando los neoliberales piensan que finalmente han encontrado la receta para controlar las economías globales tanto como nacionales, llega Argentina 2000-2001 y rompe con todos esos preceptos. No se olviden que Cavallo mismo fue considerado por el Banco Mundial el ministro de Economía más calificado del mundo entero por la experiencia argentina, que cae abruptamente, estrepitosamente. Pero eso no es todo, porque eso fue en un país, como dice el Papa, vienen a buscarme a mí del fin del mundo, fue en un país del fin del mundo. Y en el contexto del sistema mundo impactó a los especialistas, pero no a las personas que no siguen estos proyectos. De pronto aparece el 2007-2008, donde el neoliberalismo realmente se cae como modelo político-económico. Pero una de mis hipótesis, que no tengo tiempo de desarrollarlas hoy, es que a pesar de que como modelo de política económica ha fracasado, como modelo de política cultural no ha fracasado y se ha convertido en parte de este nuevo sentido común. Claramente a toda acción hay una reacción y hay un modelo de antiglobalización. A mí me parece que pensar los modelos de antiglobalización no es muy inteligente. Lo que hay que pensar es modelos de globalización alternativa. La globalización ha estado en el mundo desde siempre, solo que tiene diferentes fases. Cuando ustedes y yo comemos arroz, que no es un producto americano, o cuando un chino come una papa, que no es un producto chino, ha habido a través de los siglos una globalización culinaria. Así como muchos de los que están en estas salas pueden ser católicos, otros pueden ser protestantes, otros pueden ser musulmanes, y las grandes religiones han sido fenómenos de globalización. Todo esto ha venido pasando a través de los siglos, solo que esta globalización contemporánea es diferente. Esta globalización contemporánea está montado en un fenómeno global que es la cultura digital. Y bajo la cultura digital hay un impacto tan grande en nuestras vidas que la mejor definición de globalización que yo he encontrado la dijo muy bien Giddens, que dicen sucesos que tienen lugar a miles de kilómetros de distancia de una determinada localidad, modifica esa localidad y las transformaciones mismas en esa localidad modifica los fenómenos globales que existen a miles de kilómetros de distancia. Es decir, la dialéctica de lo global y lo local se ha anclado en este momento en nuestras vidas y modifican todas nuestras experiencias. La reacción es correcta. Incluso, para mi gusto, uno de los mejores sociólogos de la segunda parte del siglo XX, Pierre Bourdieu, en una de sus últimas intervenciones públicas antes de morir, creo que si no me equivoco muere en el año 2000 o 2001, en una reunión en Portugal dice textualmente esto: el neoliberalismo es el SIDA de nuestros días.
Pablo Freire, poco antes de morir, me dice a mí, el neoliberalismo es el nuevo demonio de nuestros días. Entonces, hay una reacción contra el modelo neoliberal, pero esta reacción, que es bastante desorganizada y que es desde abajo, es una reacción sistemática de un conjunto de gente que quizá en otros contextos no estarían de acuerdo, pero en la crítica al neoliberalismo lo están. Por eso yo propondría más que antiglobalización, pensar en globalización alternativa. La tercera cara es la globalización de los derechos humanos. El régimen de los derechos humanos se ha convertido hoy por hoy en el modelo de actuación no solo de las Naciones Unidas, sino de un modelo que puede ejecutar una serie de contralor de las actividades al interior de los países. Ya los países no tienen las mismas libertades que tenían hace 100 años de hacer todo tipo de cosas que les podrían interesar. Hay un modelo, un referente ético-político en este modelo que tiene un impacto enorme. La hibridación es la marca de la globalización. Hay varias discusiones al respecto, pero uno de los elementos centrales de la hibridación es este. Tomen cualquier fenómeno cultural, especialmente del mundo juvenil, y van a encontrar adaptaciones de ese fenómeno cultural al interior de las naciones, de las regiones, de las áreas, pero estos tienen una raíz similar. Les pongo, por ejemplo, el hip hop. El hip hop nace como un modelo antisistémico en el Bronx y ahora tienen un hip hop poderosísimo en China, otro en India, otro en Japón, en este país, que son realmente diferentes modos de adaptación de un modelo que lo convierte automáticamente en una cultura juvenil híbrida. Pero luego hay otros elementos de hibridación. Creo que esta es la marca de fábrica de la globalización y va a continuar así. La quinta cara yo vinculo dos términos que han sido impulsados por UNESCO y por otros organismos internacionales, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y aquí la imagen del conocimiento, esto es importantísimo para las universidades, es la imagen de que hay un quinto factor productivo. Tradicionalmente los economistas hablaban de tierra, capital, trabajo y tecnología. Ahora se agrega la imagen de conocimiento como un quinto factor productivo y la responsabilidad de la universidad con respecto a esto es enorme. Esto se ha globalizado también intensamente. Sociedades en redes o network society es lo que realmente define este modelo de globalización. Hoy en día se enseña en redes, estamos haciéndolo en este momento. Hoy en día se piensa en redes, se escribe en redes, eso se entiende en redes. Siempre ha habido pequeños cenáculos donde había un grupo de gente a la distancia que comunicaban sus ideas, que discutían. Ahora esto es masivo, global, multicentrado y muy bien presentado en los trabajos de Manuel Castells en su obra extraordinaria que define muchos de los principios de lo que hoy está sucediendo en el siglo XXI. Estos dos últimos elementos parecerían adicionales, pero no lo son. El primero es que comienza el siglo con un acto terrorista en los Estados Unidos, un país, siendo el más poderoso del mundo, que nunca había sido atacado en su territorio continental. Por lo tanto, para los americanos, obsesionados por este fenómeno de la seguridad, con dos vecinos, uno lo atacó y le ganó tierras y luego llegó a un acuerdo donde hay una invasión silenciosa de México con respecto a los Estados Unidos, pero el territorio quedó en manos de Estados Unidos, y el otro Canadá, a quien también atacó, pero que luego finalmente llegaron a un acuerdo y se ha convertido en un país altamente amigo. Estos dos países amigos garantizan un cierto nivel de seguridad en las fronteras y más importante son los dos océanos que impiden realmente un ataque sistemático en el contexto de Estados Unidos. Este ataque del 11 de septiembre realmente marca a fuego la conciencia americana e impacta en muchísimos terrenos la universidad en sí mismo. Pero frente a la globalización del terrorismo, la globalización de la guerra internacional contra el terrorismo ha sido fatal.
y ha creado mucho más terrorismo, y entre los elementos centrales de esta globalización de la guerra internacional contra el terrorismo es justamente dos guerras contra gobiernos islámicos musulmanes que hasta parecería indicar el comienzo de una guerra santa a nivel mundial. Es decir, estos elementos de la globalización intervienen en nuestras vidas constantemente y ahora me gustaría hablar de la universidad. Les presento la primera tesis. Es simple, el neoliberalismo como ideología dominante en la política pública y el gobierno ha creado un nuevo sentido común que ha penetrado todas las instituciones públicas y privadas. En educación, y aquellos que hemos sido educados en educación, en esta disciplina, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, que es la educación, cuando estudiábamos las transformaciones en el pensamiento educativo del siglo XX, teníamos una gama enorme de opciones, desde el espiritualismo hasta el positivismo. Pero está claro que alrededor del 1920 y probablemente hasta el fin de los 60, con las distintas versiones que uno podría hacer, el modelo que predominaba era el modelo que estaba alrededor de Dewey, John Dewey, y el progresivismo. Era un modelo que aceptaba el estado de bienestar social y buscaba encontrar cómo la educación podía contribuir al estado de bienestar social. Este modelo tenía enormes cantidades de cosas extraordinarias y complicaciones, un modelo que no dejaba de ser criticado. El Partido Comunista Francés, por ejemplo, hizo toda una política de crítica sistemática a Dewey, etc. Pero era un modelo que superaba tanto el espiritualismo como el positivismo y que creaba una idea de política educativa altamente democrática, quiérase o no se quiera. La democracia es complicada, pero sin duda alguna funciona cuando hay deliberación, y era un modelo de alta deliberación. Pero luego viene el tema del neoliberalismo, y el neoliberalismo modifica ese sentido común al cual nosotros en educación estábamos acostumbrados y crea un modelo completamente diferente. Y ese modelo diferente está muy vinculado a la imagen del ciudadano como individualismo posesivo. Y bajo esa imagen del ciudadano como individualismo posesivo se crean las dos versiones centrales del neoliberalismo. Uno es la creciente privatización, o en otros términos, lo que en inglés se llama user fees, porque lo hemos visto en el mundo entero, universidades públicas de distinción, la mía en la cual yo trabajo, han, por regla de la Constitución de la Universidad de California, no se puede cobrar colegiatura en las universidades públicas. Por lo tanto, nosotros no tenemos colegiaturas, pero tenemos user fees, es decir, los costos de funcionamiento que usted tiene, que es desde pagar la luz hasta pagar a los profesores. Entonces, los user fees han avanzado tanto que una universidad pública de distinción como esta está cobrando $15.000 y más por año, sin contar vivir en la universidad, simplemente para que funcione la universidad y que usted pueda ir a sus clases, está registrado, pero no cobramos colegiatura. Es fascinante. Es un modelo de privatización sigilosa, y eso está pasando en el mundo entero. Yo creo que aquí tenemos este nuevo sentido común, y es la tesis que estoy tratando de defender. La segunda tesis es que está predicado en la dominancia del mercado sobre el Estado. Hay una teología del mercado. El mercado es más transparente que el Estado. El mercado es menos corrupto que el Estado. El mercado reacciona en la asignación de recursos más rápidamente que el mercado. El mercado es más eficiente. Tecnológicamente es infinitamente mejor. Y el mercado, en última instancia, todos vivimos rodeados de mercados. Ustedes y yo somos parte de un mercado académico. Vamos al mercado para comprar los productos que consumimos. Imaginar que no hay mercado sería absurdo, pero imaginar que el mercado es el que articula uno y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestro sentido común, de la capacidad en la cual tomamos decisiones, es un error analítico y ético. El otro elemento es la crítica a los modelos regulatorios del gobierno. Es decir, la imagen de Reagan diciendo el mejor Estado es un Estado pequeño.
esta imagen de desregulación es absolutamente central. Ahí tienen los dos principios del neoliberalismo, desregulación y privatización. Les agrego un tercero. El tercero es más político que otra cosa, pero es un modelo muy inteligente. Impulsar la descentralización como un modelo democrático. Es decir, ¿quién va a estar en contra de descentralizar las vinculaciones sociales, las decisiones institucionales, cuando pueda aumentar la democracia? Pero este modelo de descentralización en educación tiene que ver sobre todo con quitarle poder a los sindicatos, que son altamente centralizados. Entonces escribimos un libro con José Ángel Pescador Osuna hace varios años analizando las transformaciones que se estaban haciendo en México. Yo, como ustedes saben, viví y trabajé en México, escribí mucho sobre México, y el argumento que hacíamos era ese. El avanzar en este modelo de privatización estaba vinculado también a avanzar en un modelo de descentralización y crear mercados de negociación donde las élites tenían mucha más capacidad de negociar con los 32 nuevos mercados que se creaban con la presencia sindical, que negociar con un sindicato fuerte, que puede, como está demostrado históricamente, ser corrupto, pero es un sindicato que tiene políticas. Yo tengo unos trabajos escritos sobre el poder sindical en educación y la importancia de un sindicato fuerte que, además de defender los intereses de sus miembros, sea capaz de participar en la deliberación política para gestar política pública. Lo dije hace muchos años, lo repito ahora con la mano en el bolsillo. La voy a poner en el bolsillo para mostrar que realmente lo digo así. La educación no es una cuestión de régimen político. La educación es una cuestión de Estado y para eso se necesita absolutamente una combinación de negociaciones donde los participantes que representan diferentes grupos, diferentes ideologías, diferentes percepciones, puedan negociar cómo tomar partida de lo que se ha podido avanzar en un país como este, que es uno de los que inventa, a pesar de que muchos lo nieguen, con la figura de Sarmiento, la educación pública en América Latina. ¿Cómo se puede avanzar a partir de una historia que hay que rescatar, criticar y adaptar, pero que es una historia que de una u otra manera nos ha convocado y nos ha creado? Yo creo que aquí tenemos el tema del capitalismo académico. Este es un tema muy complejo, muy claro en los Estados Unidos. Solo les doy una indicación de lo que yo quiero decir. Bajo este modelo, el profesor universitario se convierte en un emprendedorista, en un hombre o mujer que sale al mercado a buscar recursos, porque los recursos están desapareciendo. En última instancia, ustedes, en vez de ser, entre comillas, la palabra scholars, es decir, el que está interesado en la construcción del conocimiento, son además administradores, son además emprendedoristas, son básicamente agentes capitalistas al interior de una universidad que se vuelve cada vez más capitalista. La tercera tesis es que las dinámicas institucionales en la educación superior han sido afectadas a varios niveles. Una de las tesis de Antonio Teodoro, que a mí me satisface y me parece que es sólida, es que en realidad, si uno mira el correr de los casi 1000 años de las universidades, y digamos los últimos 200 años, la universidad ha sido una institución de élite. Nosotros tuvimos aquí la reforma de Córdoba, que es un intento de romper con esa dinámica. Y estas dinámicas han sido rotas a través de la historia por muchos fenómenos, pero el más importante es la cuestión del acceso, aumentar la democratización del acceso. Pero esto luego fue modificándose también y hoy por hoy las instituciones que quizás yo voy a definir como globales hoy están particularmente interesadas en volverse instituciones transnacionales de producción, cambio, distribución y consumo del conocimiento. Por eso hay hoy por hoy en Argentina un conjunto de campus creados por universidades internacionales que vienen a Argentina porque es un mercado más grande o más chico, que van a China porque es un mercado muy grande, que van a varios lugares, especialmente el Medio Oriente, porque es un mercado muy rico, donde pueden instalar sus plataformas de funcionamiento
no solo acumular capital, sino también tener una presencia internacional de carácter transnacional importante. La cuarta tesis es ya el argumento de la privatización, y esto ha impactado el capitalismo en varios niveles, uno de ellos, por ejemplo, en el tema de las patentes. Las universidades en Estados Unidos obligan a sus profesores a firmar un documento, aunque una persona como yo no creo que yo invente nada en mi vida que se pueda patentar, pero estoy obligado a firmar un documento de que si lo hago, la universidad tiene un porcentaje, yo puedo tener un porcentaje, crear mi propia empresa con un venture capitalist, y hay todo un mecanismo de inserción en los mercados. Está claro que hay un fenómeno donde la universidad se convierte en un factor productivo y muy importante. La quinta tesis, basada en el argumento de mi querido amigo Boaventura de Sousa Santos, es que hay un elemento de managerialismo. Es cierto, una universidad como la mía son billones de dólares. Realmente, yo no sé quién puede ser un administrador de una universidad que maneja X cantidad de billones de dólares. Uno tiene que haber tenido una trayectoria administrativa excepcional. Lo que está pasando es que en el pasado, estoy hablando de un pasado no muy lejano, 30, 40, 50 años, muchos de los rectores eran convocados por su calidad académica, por su capacidad intelectual, por la producción que habían hecho en términos de sus disciplinas. Eran realmente ejemplos del tipo de universidad que queríamos tener. Hoy por hoy son administradores que han hecho carreras académicas dentro de instituciones complejas como las universidades y que saben cómo administrar. Son lo que yo llamaría CEOs de corporaciones. Yo no podría ser presidente de una universidad de esa envergadura, jamás. Además no tengo interés. Pero incluso si yo fuera escogido haría lo que alguna vez dijo Borges. Le preguntaron, ¿cuál sería su primera medida si lo nombran presidente de Argentina? Y él dijo, mi primera medida sería renunciar. Y bueno, en el fondo es eso. Ahora, el argumento de Boaventura se basa en tres palabritas muy importantes en ciencia política: crisis de hegemonía, crisis de legitimidad y crisis institucional. Mi lectura del argumento es como sigue. La crisis de hegemonía está dado porque las universidades tradicionalmente eran el lugar del conocimiento. Era donde se gestaba el conocimiento, donde estaban los que tenían el conocimiento, y si uno quería ese conocimiento tenía que ir a la universidad. La imagen de mi hijo el doctor, que era a ir a la universidad como un mecanismo de movilidad social para adquirir un conocimiento esotérico que garantizaba un futuro mucho más brillante que simplemente no tener ese conocimiento. Hoy por hoy se adquiere ese conocimiento de maneras múltiples. Hoy por hoy hay un conjunto enorme de instituciones que desarrollan investigación a la par, incluso mejor que las universidades. Hoy por hoy el Internet es una fuente muy difícil de definir a priori de conocimiento. Digo que es difícil de definir a priori por dos razones. La primera razón, si ustedes quieren, es el tema de cybersecurity. Cada vez más nos damos cuenta que expuestos estamos todos nosotros a que nuestra privacidad, nuestros capitales, nuestras ideas sean divulgadas, obtenidas por hackers, y perdemos control de ellas. Cybersecurity se ha convertido en un poco el némesis de la imagen de conocimiento en el Internet, y cada vez es más difícil de establecer e implica una ética de cybersecurity a la vez. Y por el otro lado es el problema ético de la verdad. La incapacidad de definir a priori que el tipo de conocimientos que capturamos del Internet de una u otra manera estén fundados en un método riguroso, estén fundados en un análisis racional, estén fundados en datos empíricos. Es extraordinario cómo quien busca cierto tipo de información en Internet encuentra datos que son absolutamente falsos, de falsedad absoluta. Esto es incluso peor cuando uno mira el tema de la política. En la última elección de Estados Unidos hubo uno de los asesores del principal candidato republicano diciendo: no vamos a dejar que aquellos que cotejan nuestros datos manejen nuestras campañas. Eso significa,
no voy a permitir que nadie cuestione mis mentiras, que son las que me permiten a mí capturar el corazón y la imaginación de los ciudadanos norteamericanos. Dicho de una manera tan flagrante, es increíble. Bueno, el Internet tiene un conjunto sistemático de mentiras a los cuales discernir cuál es verdad y cuál no es un ejercicio teórico, pero también un ejercicio ético. La crisis de legitimidad es de otro carácter. La crisis de legitimidad está dado por la presencia de la masificación y está dado por la lucha interna que existe en las universidades para establecer posiciones políticas y para establecer posiciones cognoscitivas, para establecer posiciones éticas, etc. Es decir, la universidad ya no es per se legítima, tiene que legitimarse y le cuesta cada vez más. La crisis institucional está vinculada a la crisis fiscal del Estado. Estas universidades cada vez tienen menos plata para cumplir con las tareas que le dijeron los ciudadanos que ellos tenían que hacer en las universidades públicas para poder avanzar y prosperar. La sexta tesis es que estas crisis institucionales, las crisis fiscales del Estado, nos hacen olvidar que las universidades se están volviendo cada vez más en un mercado de trabajo altamente importante. Donde yo trabajo, estamos al lado de una pequeña ciudad que se llama Westwood, y esa ciudad vive de la universidad. Y si ustedes miran estas pequeñas ciudades donde hay universidades de calidad, donde hay 5, 6, 7, 8, 10.000, 20.000 estudiantes, si no hubiera esos estudiantes, esas universidades, esas ciudades que están atadas, no existiría. Siempre hubo esa tensión del town and gown. El town como la ciudad, el gown como la universidad. Esa tensión es histórica, viene básicamente del medioevo, especialmente del medioevo europeo. Hoy por hoy, esa tensión no existe en esos términos. La ciudad depende de la universidad. Claro, es decirlo esto, en la ciudad de Buenos Aires puede parecer no muy inteligente, pero miren ustedes otras universidades ubicadas, miren ustedes, por ejemplo, una universidad como Campinas, en una ciudad grande, pero que está bastante alejado de los centros de poder dentro del estado de Sao Paulo. Y sin embargo, Campinas es en sí mismo una extraordinaria contribución. Este tema es un tema que merece ser estudiado más. Por último, les ofrezco las implicaciones en las universidades y hago el análisis de Estados Unidos. Por un lado, las implicaciones directas. Con la guerra antiterrorista se limita la libertad académica en muchos sentidos. Un sentido, todo estudiante extranjero tiene que ser seguido por una oficina administrativa de la universidad y dar respuestas sistemáticamente a preguntas que puede hacer el Estado federal. El Big Brother se ha estabilizado, se ha contextualizado. Otra, el flujo de profesores y estudiantes sujetos a visas para entrar a Estados Unidos. Yo no tengo mucha idea de cuántos estamos hablando, pero estoy convencido que hay más de 30 o 35 países que los hombres que están entre 18 y 50 años tienen grandes dificultades para obtener visas para entrar a los Estados Unidos. Esto tiene otras repercusiones también. Una repercusión es que la enseñanza del inglés era un extraordinario negocio y con la crisis del 11 de septiembre, al restringir las visas a los estudiantes que venían a estudiar, se pierden billones de dólares. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, que es el tercer país, es relativamente diferente. Las indirectas, por supuesto, están claras, esto dicho por importantes rectores de universidades latinoamericanas. Por un lado, el cambio de orientación colectivista a orientaciones individualistas. Por otro lado, el profesor como empresario del cual hablamos, y finalmente la disminución de la crítica en la universidad. Creo que estos son elementos claros de la presencia de este nuevo sentido común. ¿Qué son las universidades globales? Ustedes tuvieron hace poco una presentación sobre rankings. En mi opinión, los rankings son herramientas de posicionamiento estratégico. Los rankings son herramientas gubernamentales también, estoy convencido que hay un conjunto de países que tienen mucho interés en promover la calidad académica o por lo menos
el análisis que se haga de sus universidades mostrando creciente calidad académica, son dos opciones diferentes de entender el fenómeno, y los rankings ayudan a eso. Los rankings, número 2, tienen que cambiar todos los años. Si no cambian los rankings todos los años, las universidades que están siempre rankeadas, están siempre en el tope, nadie compra los libros, nadie va a comprar los productos de estos rankings. Tercero, por supuesto que los que están bien plantados en los rankings, lo definen, estoy muy bien posicionado en los rankings. Y los que están mal plantados en los rankings, utiliza la caterva de críticas que existe en los rankings, dice los rankings son irrelevantes. Es un acto lógico, humano, pero la realidad es que como posicionamiento estratégico han contribuido a crear diferenciaciones en los sistemas de educación universitarias muy importantes. Por eso quiero hoy hablarles, dejando de lado los rankings, de universidades globales y universidades nacionales. ¿Por qué universidades globales? Cuando yo defino las universidades globales, que es una especie de construcción teórica, si quieren, tipo ideal al estilo weberiano, voy a plantear algunas de las características, pero las dos que me parecen sobresalientes son estas. Por definición, son universidades de investigación. Y la universidad tiene un montón de actividades, de funciones, etc. Y lo que define una universidad de calidad es, curiosamente, no solo en esta tradición, sino en otras, la capacidad de crear investigación científica. La métrica es muy importante, la dominación del inglés. ¿Por qué es tan importante? Bueno, escribir en inglés, publicar en inglés, implica ser evaluado internacionalmente, implica que las revistas que se publican en Argentina tienen rankings internacionales, implica que las revistas a su vez tienen tiers, que son niveles, tier 1, tier 2, tier 3. Es decir, llega un momento donde lo que yo hacía hace 30 años, de que tenía un texto, quería trabajarlo, pensaba quién es la mejor audiencia, y lo mandaba a publicar ahí, y tomaba entre 12 y 18 meses publicarlo, y uno recibía una crítica, porque peer review. Todo eso, con los rankings, ha cambiado. Muchos de mis colegas, la primera pregunta que se hacen es, ¿cuál es el factor de impacto y cómo eso va a afectar mi carrera académica? Francamente, yo nunca me preocupé por el factor de impacto, simplemente había una cosa que yo quería publicar en un ámbito que tenía que ser leído, buscaba eso y lo publicaba. Es cierto que había en mis disciplinas, educación comparada, 3 o 4 revistas de primera línea. Todas esas publicaba ahí. Pero ahora es un acto consciente e intencional definir dónde publicar como una manera de avanzar su carrera académica. Por eso la métrica de la cual estamos hablando está pesando ahora de una manera tal que es sorprendente. Muy bien, aquí tienen para mi gusto las 5 grandes características de las universidades globales según los que se autodefinen como universidades globales. Primero, el aprendizaje global. Como estas universidades impactan tantos espacios geopolíticos y geográficos en el mundo, buscan que sus trabajos realmente, tanto de investigación y docencia, impacten el mundo entero. Por ejemplo, en mi universidad tenemos más de 50 institutos destinados al estudio de países o regiones. Y se crea muchísimo conocimiento regional, local, incluso mundial. Hay un esfuerzo de expandir el aprendizaje a nivel global. La dialéctica de lo global y lo local se vuelve aquí eminentemente global. Por lo tanto, es indispensable que la investigación sea global. Por lo tanto, es indispensable de atraer a los mejores cerebros internacionales, tanto en profesores como estudiantes, para que estén en esa universidad, porque los rankings, especialmente, por ejemplo, uno muy importante como el Times de Londres, busca calificar cuántos profesores que trabajan en esta universidad no nacieron en ese país, cuántos estudiantes de grado y de posgrado que están aquí no son del país. Eso, ¿qué significa? Significa prestigio académico. Cuanto más estudiantes internacionales uno tiene, más refleja el cariz y la capacidad de esa universidad.
el brand, la reputación global es muy importante. Por lo tanto, estas universidades trabajan sistemáticamente en promover su logo. UCLA, UCLA, es la primera universidad que gana 100 competencias nacionales en la historia de las universidades norteamericanas en las distintas disciplinas donde UCLA, que es una potencia deportiva, compite, por ejemplo, es una de las 4 mejores universidades para jugar al fútbol, soccer, el fútbol que jugamos nosotros. Por eso, si ustedes van a mirar en la trayectoria de los seleccionados de fútbol norteamericanos, van a encontrar un montón de graduados de UCLA. La Universidad de Virginia es otro, etc. Entonces, a pesar de que UCLA es la primera en adquirir estos 100 títulos nacionales, nuestros apparel, la venta de ropa que dice UCLA, no es la más vendida en los Estados Unidos. Es la segunda más vendida. La primera es la Universidad de Michigan, que tiene una tradición deportiva extraordinaria. Pero cuando uno va a comparar las ropas que dicen UCLA, los gorritos que dicen UCLA, los vasos, los mugs, en el mundo entero, UCLA es la primera que vende esas cosas en el mundo entero. Cuando vienen los estudiantes internacionales, sus padres, sus amigos, sus primos y hasta el perro, compran algo de UCLA para llevarlo a alguna parte del mundo. Entonces yo creo que esta construcción de una reputación global se hace de manera directa e indirecta. La manera directa es básicamente viendo cuántos premios Nobel usted tiene, cuántos Pulitzer Prize winners usted tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de compromiso global es excepcional. Un día yo leo un documento interno de mi universidad que dice, como universidad global, nosotros tenemos especialistas en todo, lo cual es cierto. Quizá esa todología es menos de lo que uno imagina, pero es cierto que si uno quiere estudiar budismo, vaya a UCLA, porque es quizá una de las pocas universidades del mundo que tiene un especialista sobre cada rama del budismo, que son como 20. Bueno, entonces, con esa teoría de que tenemos esta diversidad enorme de especialistas, se preguntaba el que escribió ese memo, ¿qué pasa si hay una crisis en Tanzania? ¿No sería bueno saber quién está en Tanzania para ver cómo podemos contribuir? Yo miro eso y digo, esto es absurdo. Yo he ido a Tanzania 2 o 3 veces. Hay una crisis en Tanzania, lo primero que hago es salir corriendo para la embajada más cercana. ¿Ustedes creen que yo voy a tratar de ver cómo contribuyen en medio de una guerra civil a un fenómeno cualquiera? Es absurdo. Es la fantasía burocrática. Pero con esa fantasía burocrática uno puede argumentar que estas universidades tienen un compromiso global. Las universidades del Cono Sur pueden argumentar que tienen un compromiso del Cono Sur, pero un compromiso global. Es toda una historia. El servicio global, por supuesto, es condescendiente al primer fenómeno del compromiso global. Y dentro de ese contexto es la captura de recursos internacionales. Estas universidades tienen gente que sale a divulgar las actividades de la universidad para atraer gente que estudió en la universidad y quiere dejar un gesto de agradecimiento mediante dinero, que pueden ser, por ejemplo, la construcción de cátedras que tienen a su vez un nombre. X o J personas dona dinero, muy a menudo por la muerte de algún hijo, una hija que quieren recordarla y cosas así, pero también ya simplemente en función de que quien está donando el dinero porque ha adquirido mucho capital, digamos, en Corea, a su vez está reflejando en la donación que hace su propio prestigio. Es muy interesante cómo funciona esta lógica de la filantropía. Y eso lo vuelve a estas universidades tan interesantes para observarlas. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? Yo le llamaría universidades nacionales. Uno podría contraponer aquí lo global y lo local, o si ustedes quieren, lo cosmopolita y lo nacional. Incluso podemos ir en filosofía a los argumentos de Kant o de Hegel, que los dos tenían dos posiciones antagónicas. Pero uno de los elementos que a mí me parece centrales es que son modelos nacionales de aprendizaje. Estas universidades tienen que justificar su existencia con su capacidad de contribuir a las comunidades a las cuales sirven. Segundo, tienen muchísimos profesores de tiempo parcial a una limitada producción de investigación. Es cierto que en América Latina nosotros tenemos un extraordinario sistema de creación del ensayo político. A mí me parece que los ensayos políticos que yo leo
en América Latina son de lo mejor que leo en mi vida. Pero no tenemos una tradición de análisis empírico como viene del mundo anglosajón. Francamente, yo me siento a caballo de estos dos mundos, adoro el ensayo político, lo hago al estilo latinoamericano, y por el otro lado he sido formado en Estados Unidos, en Canadá, con un modelo empiricista, si ustedes quieren, que para mí es muy claro que si el análisis teórico es malo, por lo menos los datos son originales. Y eso debería ser la minimorum de una tesis doctoral. Esto habría que preguntarse hasta qué punto en las universidades nacionales tiene valor. Muchas no son universidades comprensivas, por supuesto la Universidad de Buenos Aires lo es, tiene prácticamente todo, en parte porque estamos al lado de la Escuela de Medicina, muy prestigiosa. Montar una escuela de medicina toma muchos años y la plata de muchos individuos pagando sus impuestos. Entonces, las universidades más chiquitas que comienzan, muy a menudo universidades privadas, básicamente ponen las carreras que son rápidas para vender, de costo bajo y que nos permite traer gente que está trabajando en otras áreas, profesionales independientes, que les gustaría ser llamados profesores universitarios. Todavía hay un cierto prestigio y entonces vienen a dar unas horas, incluso en ocasiones sin ser pagados. Es decir, aquí me parece que esta definición marca la gran diferencia dentro de las universidades y especialmente en las universidades comprensivas. Su localización es muy importante. Estas universidades del cono urbano, creadas hace 12 años, están localizadas en áreas donde si uno quería estudiar tenía que salir. Por eso su localización es importante, dignifica el área y crea un mercado y un modelo de acceso diferencial. Muy importante especialmente, lo estábamos conversando hace poco, por la feminización de la matrícula universitaria. Si ustedes miran la segunda parte, sobre todo el último tercio del siglo XX, lo que existe en América Latina es un acceso cada vez mayor de las mujeres. ¿Por qué? Por la creación de muchas de estas universidades regionales en las áreas donde las familias viven y los padres y madres se sienten un poco más tranquilos cuando sus hijas van a un lugar que queda a 20 minutos, a media hora. Además, los costos bajan que venir desde un área tan lejana a la ciudad de Buenos Aires. Este elemento especialmente importante en América Latina es que estas universidades tienen escasa colaboración con la industria e incluso en el diálogo con el gobierno. El tema de la autonomía universitaria está en juego en esta conversación y hay 35 diversas expresiones de cómo debe entenderse. Y esto, a su vez, es un nudo gordiano para el crecimiento de la universidad en América Latina. Yo pienso que nos acercamos a 100 años de la reforma educativa. Debería, especialmente las grandes universidades, no una, todas las grandes universidades públicas, hacer una extraordinaria reunión para evaluar 100 años de autonomía universitaria y discutir qué se aprendió hasta ahora y cuáles son los próximos 100 años en América Latina. Es una tarea, por supuesto, el próximo gobierno va a tener una oportunidad excepcional para mostrar logros, si los hubo, y además una oportunidad excepcional para impulsar la deliberación, que es tan importante. Los escasos recursos es una sine qua non de toda esta historia que les estoy contando, incluso porque con esta crisis aquí tenemos el problema de los modelos de filantropía. Por ejemplo, yo soy un pacifista. Yo no quisiera que Estados Unidos tome mis impuestos y los aplique a la creación de un ejército enorme, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo para redirigir mis impuestos? Yo pago impuestos y Estados Unidos luego, el gobierno federal, el gobierno estatal, a partir de los gastos que yo tengo, me tiene que devolver una parte. Para que me devuelva más, yo doy donaciones. Porque de esa manera yo puedo ir a un lugar específico, este centro de investigación, y decir, aquí tiene tal dinero. Ese dinero yo recibo un porcentaje de vuelta de mis propios impuestos. Con lo cual, modestamente, porque es apenas un tercio o un poquitito más de lo que yo recibo de vuelta, hago una contribución que me parece generosa y por el otro lado reoriento cómo yo pago impuestos en un país
donde los ricos no pagan impuestos, las clases medias están capturados dentro de un mercado específico. Muchas de estas universidades no son competitivas internacionalmente, no debería haber tocado la pantalla. Y están sujetas a lo que yo llamaría la caza furtiva de sus profesores. Los profesores de otros países, en Europa, en Estados Unidos, tienen salarios más altos que los salarios que se pagan, por ejemplo, en América Latina. ¿Qué es lo que hace que un profesor de la mejor calidad no se lo roben estas universidades? Yo pienso que es o un compromiso político o un compromiso familiar, pero si no existieran esos dos elementos, esta caza furtiva sería todavía mucho más productiva. Imagínense que para mi gusto, quizá ustedes estén en desacuerdo, el mejor historiador de mi generación y mayor, Alperín Dongui, se jubila como profesor de Berkeley. Las cosas que yo he leído de Alperín Dongui no tienen precio, pero nuestros estudiantes tenían que ir a leerlo en Berkeley, no aquí. Entonces yo pienso que este elemento de la caza furtiva es un tema importante. Para ir terminando, voy a hacer dos presentaciones más. Esta es una. Creo que ahora estamos confrontando el gran tema que va a marcar los próximos 15 años, el tema de la ciudadanía mundial. Yo fui como uno de los expertos de UNESCO, discutimos con gente en Incheon, en Corea. Corea está detrás de este modelo de ciudadanía global. Si ustedes quieren verlo, acaba de salir un documento de UNESCO que es una guía para la enseñanza de la ciudadanía global. Y yo lo que digo es que la ventaja de hablar de ciudadanía global es que tiene que darle valor agregado a la ciudadanía nacional. Y tiene que aprender de los desarrollos y los avances a nivel nacional de la ciudadanía. Pero a su vez, tiene que también confrontar el tema de la ciudadanía democrática, multicultural, a nivel local, regional, nacional, porque la ciudadanía es un fenómeno siempre en progreso. Nunca se podría decir que en un país finalmente se ha logrado desarrollar un modelo de ciudadanía. La ciudadanía es un término completamente disputado y por eso es indispensable tener un modelo global que ayude. Este es todo otro tema al cual yo creo que las universidades están un poco en deuda, pero hay que empezar a trabajar. Estos tres elementos son los elementos que constituyen la educación para la ciudadanía. Por un lado, los conocimientos cívicos. Por otro lado, el aprendizaje de habilidades y destrezas cívicas. Y el tercero, algo que no necesariamente es aceptado por todo el mundo, pero para mí es indispensable, virtudes cívicas. Virtudes como la tolerancia, que es un elemento central del liberalismo y que fue construida específicamente para confrontar el autoritarismo del rey, la autoridad absoluta del rey. La imagen de la tolerancia ha sido un elemento central que viene de la Ilustración para crear modos de convivencia humanos. Por eso hay una enorme cantidad de virtudes cívicas a las cuales uno puede dirigirse. Martha Nussbaum tiene un listado de 10 prácticas que yo denominaría virtudes cívicas y que contribuyen a la construcción de la ciudadanía. Por último, en este contexto, la ciudadanía mundial no se puede separar de la educación para el desarrollo sustentable. Es decir, hemos visto los últimos 3 décadas del sistema de las Naciones Unidas. Hace 3 décadas lo que marcó fue educación para la paz. Hace 2 décadas, la segunda década, lo que marcó fue este tema impulsado por Japón de educación para el desarrollo sustentable. Me permito afirmar que lo que va a marcar esta década va a ser la vinculación entre educación para el desarrollo sustentable con la ciudadanía mundial. Estos son temas pendientes, quizá en deudas, con estas responsabilidades. Dicho todo esto, culmino con una frase de Immanuel Wallerstein, para mi gusto, el sociólogo vivo más importante de esta última generación de sociólogos, que dice, ¿cuál es el papel del académico? Él dice, aquí está la versión en inglés, esta es mi traducción, el papel del scholar
insisto que hay diferentes versiones. Los intelectuales pueden ser intelectuales públicos, pueden ser intelectuales institucionales, y no son idénticos a un scholar. El pensador, en mi opinión, no es ni un intelectual, ni un público o institucional, ni un scholar. El pensador es mucho más un agente de construcción de un modelo de desarrollo del Estado y la nación. Y es diferente a estos dos. Y el scholar es aquel que ha sido educado en el método y que tiene como responsabilidad educar otros scholars. Entonces, aquí está hablando Immanuel Wallerstein de los académicos en general. El papel del scholar no es construir la realidad, sino imaginarse que ésta ha sido construida y proceder a testear las múltiples construcciones de la realidad contra sí mismas. En un cierto sentido, es un juego de espejos interminables, una metáfora maravillosa. Porque realmente vivimos confrontados por narrativas que son construcciones sociales. Estas narrativas se refieren a fenómenos que nos interesan, que nos apremian, que nos incomodan, que nos duelen. Estas narrativas están basadas en análisis teóricos y en análisis normativos. Estas narrativas están basadas en ciertos métodos y tienen ciertos datos. Yo me propongo hoy decirles, no todas las narrativas que pasan por nuestros escritorios virtuales o reales tienen la misma consistencia teórica, la misma consistencia normativa, la misma consistencia metodológica, la misma consistencia empírica. Por lo tanto, la tarea del académico es una tarea y es un trabajo de analizar estas distintas narrativas, y la imagen del juego de espejos es muy importante. ¿Por qué? Porque buscamos descubrir la realidad sobre las bases en que se ha construido esa realidad. Las narrativas reflejan modelos de realidad, pero no son la realidad. La realidad sigue cambiando, a veces las narrativas no cambian. Y cuando encontramos esto, buscamos entender cómo esta realidad subyacente ha sido a su vez construida socialmente. Toda narrativa es una construcción social. Si ustedes quieren, toda nación requiere una narración. Por lo tanto, las narrativas que hemos ido experimentando en nuestro conocimiento de la historia argentina reflejan profundamente esta idea. En este proceso de navegar entre espejos, sin embargo, encontramos análisis más correctos, pero también menos correctos. Estos análisis que son más correctos son socialmente más útiles en la medida que contribuyen a construir un mundo con una realidad relacional más sustantiva. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la moralidad y bondad están inextricablemente vinculadas unas con otras. Todos estamos envueltos simultáneamente en ambos procesos. Yo creo que este modelo, para mi gusto, debería estar escrito en las paredes de nuestras universidades para invitar a la gente a un modelo de autorreflexión epistemológica sobre la construcción de sus narrativas y cómo ustedes devuelven de manera orgánica estas narrativas a quienes son justamente los productores de estas narrativas. El pueblo, las comunidades, los individuos, otras naciones, esta nación, este Estado, etc. Les agradezco muchísimo su paciencia. Bueno, como siempre está abierto a las preguntas que ustedes quieran formular. Sí, profesor Rudellini, después. No me han entrado los papelitos que yo traje para escribir todas las cosas lindas y serias que usted ha escrito. Por eso quisiéramos tener ahora algo escrito suyo y no solamente el habla. Pero en todo esto yo quiero reflexionar y decirle cosas que coinciden, y le voy a decir algo de la historia que usted tanto ha hablado. Entre nosotros, Urquiza fue un gran gobernante que no solo quería el campo, que nos hizo caminos, quería puertos, y tuvo un gran asesor que fue Juan Bautista Alberdi.
Juan Bautista Alberdi escribió casi 80 años antes que la UNESCO el famoso libro El crimen de la guerra. Y todo esto encaja un poco con todo lo que usted dice y lo que se dice actualmente. Lo que dice el Papa Francisco sobre que hay que acudir y hay que meterse en tratar que terminen las guerras. Y es lo que él está haciendo en cierta forma. Pero Juan Bautista Alberdi se dice que él creó el liberalismo, que después pasó a ser el neoliberalismo. Yo estoy haciendo publicar por Eudeva, que como usted sabe es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, un libro de Juan Bautista Alberdi sobre William Wheelwright, que fue un norteamericano, un marino, que vino a Sudamérica e hizo cosas maravillosas. Creó una flota marítima en el Pacífico, al principio eran veleros, pero fue el primero que compró vapores que los trajo a Sudamérica. Trajo locomotoras y él terminó el ferrocarril que iba al norte, que estaba hecho de Buenos Aires a Córdoba, a Rosario, y ahí se acabó. Él lo llevó adelante, viajando a Londres y consiguiendo los fondos para ese proyecto. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo se ubica usted a Juan Bautista Alberdi como en cierta forma creador del liberalismo en nuestra región, en nuestra Argentina? Esa es la primera pregunta. Después tengo otra. Bueno, usted lo dijo muy bien. Yo creo que Alberdi representa, en mi opinión, sin ser un especialista, una manera de, como un pensador, que lo llamaría un pensador, una manera de crear las condiciones para la construcción de un nuevo país, un poco en la periferia del mundo contemporáneo, y a partir de una crítica, de una manera u otra, a lo que es una colonización. Porque esta discusión de que los españoles no colonizaban me parece a mí un poco simplemente leguleya. Si uno lo piensa de una perspectiva postcolonial, la presencia española en América Latina fue una presencia de colonización. Por lo tanto, para mí, así como yo diría de Sarmiento, diría de Alberdi, hay todo un conjunto de individuos en el Cono Sur que han estado luchando por entender cómo buscar las mejores fuentes de pensamiento, y el liberalismo, me parece a mí, al comienzo del siglo XIX, es sin duda alguna el más prometedor. Viene con la tradición de la Revolución Francesa, viene con la tradición de la Ilustración, está vinculado a grandes pensadores europeos, que con todas sus limitaciones, Kant era un racista, pero el tipo tenía ideas interesantes. Con esas perspectivas yo creo que gente como Alberdi lee en clave nacional en la construcción de la nación y el Estado y hace sus aportes que me parecen significativos. No me cabe duda que cuando este libro aparezca yo lo miraré sin ser un especialista. Yo ahora estoy trabajando sobre un texto sobre Sarmiento, que es otra versión de esta discusión, pero sin duda alguna, fíjese que yo no sé hasta qué punto son positivistas. Es una gran pregunta. Pero usted tiene otra pregunta. La otra pregunta es, en todo lo que usted ha dicho, me hace recordar que últimamente, en los últimos días, ha habido un reportaje largo sobre Mario Bunge. ¿Cómo no? Él también está en el exilio. Sí. Como le sucedió a Alberdi. Exacto. En Francia, Alberdi, donde escribió este libro que yo voy a hacer publicar. ¿Qué piensa usted del pensamiento de Mario Bunge? Bueno, yo almorcé con Mario Bunge hará 6-7 meses en Canadá. Es absolutamente impresionante. Tiene 95 años, piensa como un joven de 40. Es un hombre metódico como poca gente que yo he conocido. Yo soy muy amigo de su hijo, curiosamente, ya que lo menciona. Y me parece que Mario Bunge refleja la tradición extraordinaria de los intelectuales enciclopédicos argentinos que han sido formados y también expulsados por el autoritarismo. Yo crecí bajo dictaduras militares, mientras que él tuvo que salir. Ahora, el problema con Mario Bunge en este país,
que tenemos, no sé, 50.000 psicoanalistas, y él se pasa denostando el psicoanálisis por los últimos 40 años, no creo que lo ayude a ser muy famoso. Pero dejando de lado el psicoanálisis, yo creo que Bunge ha creado un sistema filosófico y lo que me llama la atención, uno puede tomar cualquier posición alrededor del sistema filosófico. Él insiste que no es positivista y él insiste que no es cientificista, que es científico. Lo curioso es que yo no sé cómo no tenemos una cátedra Mario Bunge en la Universidad de Buenos Aires, cómo no tenemos un instituto donde se estudie la obra de Bunge, que es enorme. No digo que lo tienen que honrar con buenas frases, pero es un clásico. Y los clásicos han pasado el test del tiempo, él incluso físicamente, y creo que es indispensable pensar junto con Bunge o en contra de Bunge, pero no sin Bunge. Me parece que para un argentino Bunge es una referencia importante. Ahora, cuando uno logra pasar cierta barrera de edad, cuando uno ha construido tanto pensamiento como él, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Ernesto Che Guevara sería tan famoso si hubiera llegado a los 95 años? Bunge llegó a los 95 años y es famoso. Justamente a veces cuando uno muere muy tempranamente, de manera trágica o no, se crea una aura de invisibilidad, una aura maravillosa. Bunge vivió lo suficiente del siglo pasado y de este para educarnos a todos. Así que yo admiro mucho su trabajo, no necesariamente estoy de acuerdo con él en varias cosas, pero ¿quién puede estar de acuerdo en todo lo que Bunge ha escrito, que escribió sobre todo, y durante una larguísima profesión? Te recuento que en una de mis academias se lo ha nombrado a Bunge como académico emérito, y en su incorporación él fue magnífica, habló sobre física. Ah, es un físico. No se metió para nada con los psicólogos y los demás. Bueno, ya fue prudente. Si te parece, recogemos dos preguntas. Sí. Y después querés Profesor, bueno, antes que todo, muchas gracias. Yo soy Ana Fernández Monján, soy profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, recibí que andaba por acá y justo venía a hacer unos trabajos acá en Buenos Aires, así que me vine a escucharlo. Tenemos algo en común en relación a Freire y quería preguntarle, tal vez tomar alguna de las cuestiones que dijo recién, que me dan tal vez pie a hacerle algún comentario quizás. Usted habló de la presencia de la colonización, en ese momento se refería al siglo XIX, y cuando usted hablaba de la globalización y de esta universidad global, universidad nacional, yo pensaba que tal vez desde mi punto de vista prefería hablar de un colonialismo y tomar una frase que en el último libro de Zaffaroni, que se juega bastante como para decir que estamos en una etapa, una fase superior del colonialismo, y me parecía que en ese sentido esto entraba en discusión con esta cuestión de la globalización y también entender que el colonialismo inaugura la globalización en ese sentido, ¿no? Entonces cuando usted describía qué características tendría esta globalización, o sea, la crítica, la hibridación, ¿no? La resistencia, la antiglobalización como resistencia. Y a mí se me ocurría pensar que tal vez esta etapa de la globalización, que sería un momento para por lo menos los países periféricos, un momento de esta fase superior del colonialismo, tal vez lo que lo diferenciaría, y sí estaría de acuerdo, en esta cuestión de la cultura digital, que entraría en un momento distinto a las anteriores. Pero hay otras cuestiones que usted fue enumerando que me parece que se vienen repitiendo, por lo menos en nuestros países, insisto, periféricos, en relación a esa matriz colonial que para el giro descolonial es la colonialidad del poder, del saber, del ser, ¿no? Que me parece que persiste e insiste, inclusive cuando usted planteaba esta cuestión de universidad global y universidad nacional, en esas diferencias se veía claramente esta matriz, ¿no? Y yo me preguntaba también si yo quisiera trabajar en una universidad global, y yo, por ejemplo, no, o sea, si bien soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y me interesa un montón, bueno, también se dio la posibilidad de otros caminos y ir a otros territorios de la República Argentina,
más olvidados y bueno, nada, me parece que también hay diferencias en relación a los compromisos políticos, ¿no? que en nuestros países muchas veces se presentan de una manera distinta, ¿no? Y no está el mercado ahí pautando todas las actividades académicas, ¿no? Eso es correcto. La última parte de su intervención reafirma lo que yo dije al principio. Por ejemplo, en un caso mío, yo nunca me imaginé que iba a terminar trabajando fuera de Argentina. En el caso de mucha gente, las decisiones son éticas y políticas, que implican también familiares, comunitarias, y eso es extraordinariamente respetable porque uno de los elementos que estamos empezando a entender cuando vemos el tema de la ciudadanía global es el tema de la felicidad. ¿Cómo desde un modelo de libertad podemos impulsar un modelo de felicidad y cómo los individuos deben ser respetados para adquirir ese modelo de felicidad? Esas decisiones son decisiones que tienen que ver con la felicidad individual, colectiva, familiar, etc. La observación sobre la hegemonía y el colonialismo, yo haría las dos siguientes comentarios breves. Uno, es indispensable entender que lo que estamos viviendo claramente está vinculado a un modelo neocolonial o, si ustedes quieren, colonial, y que también hay todo un contexto de lucha, y esta lucha refleja modelos postcoloniales. En ese contexto de lucha colonial, postcolonial, la observación que yo haría es esta. A mí no me satisface hablar de antiglobalización porque estoy convencido que la globalización llegó para quedarse y que además tiene aspectos muy positivos. La gente que viajaba hace 30 años tenía que salir o con cash o tenía que salir con cheque de viajero y podía ser asaltado, muerto, etc. Hoy uno sale con su tarjeta de banco y si hay, bueno, Argentina es un poquito más problemático que otros países, pero realmente en un contexto de normalidad capitalista, que este país en este momento no lo es, uno saca dinero de su propio banco en otro lado, con lo cual tiene ciertas ventajas, hay muchas. La globalización tiene ventajas. La misma cultura digital está provocada por la baja de los costos que la globalización mismo hace de los instrumentos con los cuales bajamos la cultura digital. Entonces, la primera observación es esta. En realidad, yo no estoy de acuerdo en definir que hay que hacer una antiglobalización. Hay gente que lo hace, desde posiciones anarquistas a otras. Lo que yo digo que hay que hacer una globalización alternativa. Y los institutos Paulo Freire, yo tengo el honor de haber sido con Paulo el fundador del primer instituto en Sao Paulo y hemos fundado ya 12, tenemos un modelo que lo llamamos de ciudadanía planetaria. Y la imagen de ciudadanía planetaria es un modelo de globalización donde los pueblos y los individuos sean capaces de entrar en mecanismos de deliberación pública, e insisto, pública, sin ser controlados por el Estado ni ser controlados por el mercado. Y eso puede ser parte, quizá impensada e impredecible, de esta globalización que se ha instalado en nuestras vidas. La última observación que yo haría es esta. La crítica a la hegemonía es correcta, pero yo quisiera diferenciar, y lo he hecho por escrito, lo pueden ver por escrito en varios lugares, la distinción entre los derechos humanos que tiene que ser separado del imperialismo. Cuando uno usa la crítica al imperialismo para criticar a los derechos humanos, en un cierto sentido es correcto porque los imperialistas han usado derechos humanos para avanzar sus propios intereses. Pero por el otro lado, está claro que el régimen de los derechos humanos nos da instrumentos para confrontar esa hegemonía en sí misma. Ahora, esto se vuelve mucho más complejo por la última frase que voy a decir y no tengo el tiempo de justificarla. Pero hay una enorme tensión irresoluble entre los derechos culturales y los derechos humanos. Y esta tensión genera conflictos a todo nivel, desde la niña de 12 años que está viviendo en Holanda y la madre egipta le dice, viene el doctor para sacarte el clítoris dentro de 15 días, y la chica escapa de la familia porque no quiere que le saquen el clítoris, como me parece lógico, porque es un mecanismo de subordinación femenino. Esta chica estudió en un mundo donde se le ha dicho desde que tiene 5 o 6 años que la mujer es igual al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esos derechos culturales,
es el fin del diálogo con respecto a los derechos humanos. Y cuando se producen estos episodios, que son episódicos, pero que existen continuamente, especialmente en el mundo europeo, no hay resolución. Los antropólogos, ¿qué van a hacer? Defender los derechos culturales, lógico. Pero ¿qué van a hacer los sociólogos, los politólogos? Defender los derechos humanos, lógico. No hay solución. Y es un fenómeno de poder. Por lo tanto, el que define es quien ejecuta el poder. Si el poder está en Holanda, le garantizo que esa chica va a preservar sus genitales. Punto. Ahora, ¿qué pasa después con la familia? ¿Qué pasa en la interacción? Es otra historia. Primero, agradecerlo mucho por la claridad en tan poco tiempo. Primero me presento, soy Iván Babreca, yo en este momento soy colaborador del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tengo una militancia social y fundamentalmente me defino como del movimiento pirata y adherente al software libre, para tener así una idea de que esta exposición, es decir, me provocó en mí un rechazo absoluto y resalta en mí la necesidad de seguir luchando por las utopías, que una de esas todavía no han sido suficientemente explicadas como las alternativas distintas que podríamos llegar a tener en un mundo mejor que tendríamos que lograr. Entonces yo me dirijo a todos los que están acá, que frente a este panorama tan bien relatado y que tanto me ha tocado, que tanto me ha embrocado, por llamarlo bien, es decir, tiene que ser un inicio para pensar. Y frente a esto, a lo único que refiero, si alguien lo puede llegar a googlear o lo que sea, una sola cosa. Los pensamientos son libres. Eso es la base de cualquier criterio universitario. Y además hay excelentes exposiciones alrededor de esto en lo que es las propuestas de cultura libre y la propuesta como modelo alternativo, todo lo que gira alrededor del software libre. Entonces, los pensamientos libres son libres. Eben Moglen, de ahí tienen para entenderse, para establecer una contracara y hacia lo que es una propuesta de utopía frente a esta cosa que para mí es muy grave, es una realidad que se nos presenta tal cual es. Y yo no quiero más taylorismo en la educación, yo quiero ir a la libertad de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer la exposición. No quiero tomar más del tiempo generoso que nos brindó y del tiempo de atención que ustedes le brindaron también a Carlos. Le quiero agradecer a Norberto, que se sumó al final de la charla. Gracias a Norberto también por nuestra colaboración mutua, ¿no es cierto?, en nuestras actividades desde la UNTREF y desde la UBA, que tratamos de consolidar la cooperación entre las universidades, y este es un ejemplo de cooperación. Bueno, agradecerte y darte un pequeño recuerdo, por supuesto un diploma. Muchísimas gracias. Que da cuenta de tu participación en este ciclo de charlas que estamos haciendo. Un pin de la UBA. Ah, qué bien. Para que tengas de recuerdo. Y un libro de nuestra editorial universitaria, que acá el doctor Regini la nombró, sobre Pichuco. Pichuco, ¿sí? Con algunas de sus poesías y con algunos dibujos. Muchísimas gracias, bien escogido. Bien, entonces todo esto es un humilde reconocimiento a tu generosa participación. Es un placer en este inmenso. tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco muchísimo y quiero rescatar la presencia del profesor Fernández Lamarra, que vino a acompañarnos, porque yo me voy mañana y quería saludarme, pero también él debe saber en público y como homenaje que él es un gran constructor de instituciones. Y ahora acaba de crear, aparte de haber creado la Sociedad Argentina de Educación Comparada, que ya tiene sus años y ha hecho... y además, aparte de crear un conjunto de publicaciones y un conjunto de redes enormes, al crear la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada, se ha constituido en lo que nosotros sabíamos que era, pero ahora oficialmente, en el decano de la educación comparada en América Latina.
Y lo que Norberto ha hecho a través de los años, de mantener prendida la lamparita de la educación comparada en nuestros países que tenemos una enorme capacidad de luchar por lo que creemos y no entendemos muy bien cómo otros luchan por lo que ellos creen y cómo poder capturar poco a poco y entender desde la educación mejor estos mecanismos. Norberto yo creo que lo ha hecho mejor que nadie, así que le agradezco que me haya invitado.